En esta ocasión, para adentrarnos al trabajo, voy a iniciar hablando de la relación existente entre la información y la comunicación. Primeramente, será menester destacar, o precisar si se quiere, el concepto de cada uno de estos. Entonces, por información, debemos entender a un conjunto de datos que pueden ser de distinto tipo y que se pueden utilizar para distintos fines. Su característica fundamental es que se transmita un mensaje, ya sea por medio orales, escritos o audiovisuales. Con la información somos capaces de conocer o saber algo. Por su parte, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. Pues, a través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto de su entorno y así pueden compartirla con el resto. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor, con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo. Esto es así porque vendría a ser como un ida y vuelta entre ambos, entre el emisor original y el receptor inicial, y posteriormente cuando éste responde, el receptor se convierte en emisor y el emisor se convierte en receptor. Entendemos entonces que comunicar no es solamente transmitir un mensaje a otra persona, grupo u organización. Comunicar implica asegurarse que los receptores han recibido y comprendido el mensaje. En conclusión, entonces, podemos decir que la principal relación que existe entre la información y la comunicación es que la información es lo que se puede transmitir a través de la comunicación. Y para que esto sea efectivo, será menester que se cumplimenten con todos los elementos del circuito de la comunicación. Es decir, que el emisor envíe un mensaje, que en este caso va a ser la información, para que la reciba el receptor, que el receptor pueda decodificarla y que éste sea transmitido por un canal. Bueno, básicamente esa es la relación existente entre la información y la comunicación. Bien, una vez entonces desarrollada la temática referente a lo que vendría a ser la relación entre la información y la comunicación, procederé a explicar el siguiente tema que hace alusión a los axiomas de Watzlawick. Para Watzlawick, entonces, existen 5 axiomas que rigen el lenguaje de una perspectiva constructivista sistémica, que los voy a ir desarrollando sintéticamente a lo largo de la exposición de esta temática. Los 5 axiomas son los siguientes. En primer lugar, que es imposible no comunicar. Como explica el autor, ninguna persona puede dejar de comportarse, y dado que cualquier conducta conlleva un acto de comunicación, es imposible no comunicarse. Para hacer más gráfica esta explicación, voy a citar un ejemplo. En el supuesto de que se quiere advertir a un empleado un fallo que ha cometido, no supondrá que no estemos interactuando con él, pues el trabajador interpretará nuestra falta de comunicación verbal como que está todo correcto. Por ello, debemos afrontar la interacción directa dentro de la empresa y ser lo más específicos posible, porque incluso sin estar presente físicamente, estamos enviando mensajes, quizá totalmente contrario a lo que realmente deseamos transmitir. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que, como dice el primer axioma, es imposible no comunicar. Porque con cualquier conducta, con cualquier comportamiento, ya se está comunicando. El segundo axioma hace referencia a los niveles de contenido y relación de la comunicación. Según la teoría de la comunicación humana, en cualquier mensaje intervienen 2 aspectos: el contenido que se transmite y la relación que existe entre los interlocutores, de modo que el segundo influye en el sentido del primero. Pasando entonces al tercer axioma, es aquel que hace referencia al contenido que aporta el qué se dice y la relación, el cómo hay que interpretarlo.
Por ejemplo, un directivo le dice a un empleado, ¿ya estás de vuelta? Si la relación que existe entre ambos es cordial, el segundo, es decir, el empleado, lo va a entender como una mera pregunta. Pero si por el contrario la relación es negativa y se han producido discrepancias previas entre el trabajador y el primero, el trabajador puede concebir las mismas palabras, o sea, la pregunta, ¿ya estás de vuelta?, como un reproche por su ausencia. Entonces, el cuarto axioma es aquel que hace referencia a la puntuación de las secuencias de los hechos. Watzlawick establece que para los interlocutores siempre existe uno que tiene la iniciativa y otro que actúa como respuesta al primero. Y en función del rol estructuran la comunicación. Sin embargo, no siempre existe acuerdo entre ambos sobre quién es quién. Es decir, podemos encontrar a dos profesionales discutiendo sobre sus acciones. Por ejemplo, yo no hice tal cosa porque no me la pediste, dirá uno. Y el otro va a decir, yo no te lo dije porque no me preguntaste. Entonces, sin embargo, para el psicólogo, la comunicación verbal no puede reducirse a esta relación causa-efecto. ¿Se entiende? Sino que se trata de un proceso cíclico de intercambio constante. Con respecto entonces al siguiente axioma, que hace referencia a la comunicación digital y analógica, podemos decir que en la interacción entre las personas influye tanto en la comunicación verbal como la no verbal para dar sentido al mensaje. Por ejemplo, un simple tú, sigue así, del jefe de área del empleado, puede dar lugar a dos mensajes completamente diferentes según los gestos, tono de voz, posición corporal, etc. Si el superior sonríe y acompaña la frase con un guiño o un toque amistoso en el hombro, enviará un mensaje positivo. Pero si lo dice con el rostro serio y con un tono áspero, se transformará en una forma irónica de reprender al colaborador. Con respecto al quinto axioma, referente a la interacción simétrica y complementaria, hay que decir que en la comunicación se deben tener en cuenta dos tipos de relaciones que afectan a la forma de enviar y comprender los mensajes. Una simétrica, donde las partes se encuentran en una posición igualitaria, por ejemplo, dos miembros del mismo equipo. Y otra complementaria, en la que existe una unión de autoridad-seguidor, por ejemplo, el jefe respecto al empleado. El segundo caso no tiene por qué ser negativo, siempre y cuando sean asumidos por las partes de forma voluntaria y ambos roles encajen. Podemos ver casos de compañeros que, a pesar de tener la posición jerárquica, representan roles de autoridad-seguidor, en perfecta armonía, pero también situaciones en las que el primero se muestra cansado de tener que tomar siempre la iniciativa, o por el contrario, el segundo, hastiado de seguir las órdenes de alguien al que no confiere competencia para ello. Bueno, esto entonces lo referente a los axiomas de Watzlawick. Una vez abordada la temática relativa a la relación que existe entre la información y la comunicación, y coincidentemente a los axiomas del lenguaje según Watzlawick, es necesario hablar del origen y la evolución del Internet. Para hablar de esta temática tenemos que remitirnos entonces a los orígenes del Internet, que se remontan a más de 45 años atrás. Surge entonces como un proyecto de investigación en redes de conmutación de paquetes dentro de un ámbito militar. A finales de los años 60, 1969 aproximadamente, en plena Guerra Fría, el Departamento de Defensa americano llegó a la conclusión de que su sistema de comunicaciones era demasiado vulnerable, porque estaba basado simplemente en la comunicación telefónica. Entonces, como alternativa, este Departamento de Defensa, a través de su agencia de proyectos de investigación avanzados, decidió estimular las redes de ordenadores mediante ayudas a departamentos de informática de numerosas universidades y algunas empresas privadas. Esta investigación condujo a una red experimental de 4 nodos, que arrancó en diciembre de 1969, como habíamos dicho, y en una primera instancia se denominó
ARPANET. La idea central de esta red era conseguir que la información llegara a su destino, aunque parte de la red estuviera destruida. ARPA desarrolló una nueva tecnología denominada conmutación de paquetes, cuya principal característica reside en fragmentar la información, dividirla en proporciones de una determinada longitud a las que llamaba paquetes. Cada paquete llevaba asociada una cabecera con datos referentes al destino, origen, código de comprobación, etc. Así, el paquete contiene información suficiente como para que se le vaya encaminando hacia su destino en los distintos nodos que atraviese. El camino a seguir, sin embargo, no estaba preestablecido, de forma de que si una parte de la red cae o es destruida, el flujo de paquetes quedará automáticamente encaminado por nodos alternativos. Los códigos de comprobación permiten conocer la pérdida o corrupción de paquetes, estableciéndose un mecanismo que permite la recuperación. Este sistema de transmisión reúne múltiples ventajas. En primer lugar, podemos nombrar a la fiabilidad, que es independiente de la calidad de líneas utilizadas y de las caídas de la red. En segundo lugar, podemos hablar de la distribución más fácil de los datos, dado a que al contener cada paquete la información necesaria para llegar a su destino, tenemos que paquetes con distinto objetivo pueden compartir un mismo canal o camino de comunicaciones. Y como otra ventaja también podemos nombrar a la posibilidad de técnicas de comprensión que aumentan la capacidad de transmisión y de encriptado que permiten una codificación, de forma que se asegure la confidencialidad de los datos. Bien, prosiguiendo entonces con los orígenes y la evolución del Internet, que como mencionábamos hasta acá, en un principio se llamó ARPANET y surgió como una investigación del Departamento de Defensa americano durante la Guerra Fría, a finales de los años 60, 1969 aproximadamente. Prosiguiendo con la explicación y el desarrollo de toda esta temática, le voy a hacer la palabra a mi compañera Teresita Paredes para que continúe con el desarrollo de este tema. Bueno, buenas noches, profe. Mi nombre es Teresita Paredes. Estoy en el grupo con Daniel Rojas y Luis Castro. Como bien decía mi compañero anteriormente en cuanto al origen y evolución del Internet, no solamente el Internet fue lo que evolucionó, sino también en cuanto a los equipos o las conexiones, también evolucionó en cuanto a los servicios que estos brindaban, más bien en el servicio que brindaba ARPANET. Al principio solo permitía ejecutar este programa programas en modo remoto. Ahora en 1972 cambia introduciendo un nuevo sistema de correos electrónicos que liberaba a los usuarios en cuanto al uso horario o a los usos horarios, lo que significó mucho para Estados Unidos, ya que este país era de gran extensión. Esta evolución introdujo un aumento elevado y generó mayor conexión entre los usuarios. Como bien sabemos, para lo que sería la comunicación entre usuarios, es necesario que los usuarios envíen y reciban información de la misma manera. Y esa descripción de los pasos a seguir se llama protocolo. En 1974 se presenta eso, se presenta el protocolo de transmisión o control protocolar, TCP o IP. Y este protocolo proporcionaba un sistema independiente de intercambio de datos entre los ordenadores y las redes locales. Eso sí, considerando las ventajas relativas en cuanto a la técnica de conmutación de paquetes, como bien decía mi compañero anteriormente. Bueno, por otro lado, a principios de los años 80, el Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió usar este protocolo TCP/IP y desdobló este protocolo en ARPANET y MILNET.
El segundo, Milnet, era un servidor exclusivamente para uso militar, lo que bajo un tráfico de gran demanda creó en Europa luego una extensión de este Milnet que se llamó Minet. Lo que hoy conocemos como Internet este nombre sufrió varios cambios con el correr del tiempo. Primero se llamó Federal Research Internet, TCP/IP Internet y finalmente lo que conocemos como Internet. Este Internet creció hasta incluir el potencial informático de las universidades y centros de investigación, lo que unió que muchas empresas privadas, asociaciones y otras organizaciones invirtieran en este nuevo proyecto, lo que llevó a que deje de ser un proyecto con protección estatal para convertirse en una importante red. Incluso llegó a ser la mayor red de todas, la red de redes como se la conoce, con más de 50.000 redes y más de 70 millones de usuarios, cosa que va creciendo mensualmente. Como bien dije, Internet es una red de redes, pero ¿qué significa que sea una red de redes? No es una simple red con unos cuantos ordenadores entre sí, sino es una red que permite la conexión e intercambio de información, de millones de usuarios con millones de ordenadores, y todo ello da lugar a que se le nombre como red de redes. Ahora bien, en cuanto a una conclusión respecto a este tema, podemos establecer que si bien Internet evolucionó con el correr de los años una infinidad de veces y lo sigue haciendo, hoy por hoy es una realidad que todos los seres humanos necesitamos estar conectados a través de redes sociales, a través de correos, de posteos, etc. Pero la realidad es que todos vivimos conectados, incluso hasta la gente que no usa celular. Y si eso importa un cambio, Internet no solamente evolucionó la historia, sino también lo evolucionó el hombre. Y lo sigue haciendo, y sigue redescubriendo cosas, reinventando cosas y apoyando sobre todo a la ciencia. Al pueblo científico apoya muchísimo y es una gran inversión, y nosotros como grupo consideramos que sí, el Internet evolucionó en cuanto a su historia, pero también evolucionó en la historia del hombre. ¿Modificó al hombre? Sí, modificó al hombre, porque sin Internet el hombre no pudiera nunca haberse comunicado ni haber logrado todas las cosas que lo hizo hasta ahora. Y por ahí lo que nos lleva a pensar un poco como grupo es si realmente todos los seres humanos sabemos qué riesgos implica estar totalmente comunicados siempre y qué riesgos implica dejar en manos de la Internet todos nuestros datos. Bueno, por otro lado tenemos a la informática jurídica. La informática jurídica se define como la ciencia que forma parte de la informática y se aplica sobre el derecho. De esta manera se da un tratamiento lógico y sistemático a la información legal. Esta es la ciencia que estudia la utilización de los servicios informáticos para la mejora de los procesos, el análisis e investigación y gestión en el ámbito jurídico. No es una rama del derecho, es meramente una rama de la informática y carece de contenido jurídico por lo general. Se utiliza se utiliza para el uso de software y hardware como instrumento de derecho. Es decir, esta informática jurídica nace cuando evolucionan las máquinas y dejan de ser meros instrumentos para manipular números y empiezan a almacenar y a manipular textos. Como bien dije, la informática jurídica de gestión
va a estar compuesta por programas a través de los cuales se va a asistir a la realización de actos y gestiones de tipo jurídicas, como por ejemplo certificaciones, contratos, convenios, etc. Todo de carácter judicial. En este sentido, se le da origen a la informática jurídica de gestión para luego buscar el desarrollo de todas esas actividades jurídicas objetivas. Después, por otro lado, tenemos la informática jurídica registral, que es la que la administración pública utiliza para darle seguimiento a la información legal catalogada a su cargo. Vendría a ser una clasificación que posee características de la informática jurídica documental y de la de gestión. Dentro de esto tenemos a la información notarial, que vendría a ser aquella que posee características compartidas con la de gestión. De estudios jurídicos, o sea, se basa básicamente en todo aquel recaudo de información legal y gestión legal dentro de los estudios jurídicos, pero con la interacción de una información registral. Por otro lado, tenemos a la informática jurídica decisoria, que va a ser aquella a través de la cual se apoya para solventar decisiones o la toma de decisiones a través de servicios o sistemas de inteligencia artificial, que brinda cierta solución a ciertas problemáticas planteadas por el ser humano. Esta informática jurídica es un aspecto más avanzado, porque la inteligencia artificial, materializada a través de lo que se conocen como sistemas expertos, obtienen conclusiones a partir de información obtenida de los seres humanos, que por lo general se suministran a través de la modalidad pregunta-respuesta. Entonces se facilita la toma de decisiones y eso va quedando sentado de cierta forma para servir en un futuro como posible respuesta a determinadas problemáticas planteadas. Ahora bien, ¿qué es un sistema experto? Un sistema experto o los sistemas expertos son aquellos considerados porque emplean un movimiento humano capturado o un conocimiento humano capturado en una computadora, como bien dije anteriormente, para resolver posibles cuestiones problemáticas que se presenten a futuro. Ahora, estos sistemas imitan el proceso de razonamiento humano, ya que sirven para resolver problemas o problemáticas que requieren de la solución de un experto. El origen de estos sistemas se remonta a mediados de los años 60, cuando en el periodo de investigación de las inteligencias artificiales se creía algunas cosas sobre las reglas de razonamiento sumadas a computadoras poderosas que podían producir un invento o un experimento superhumano. En esta dirección podemos nombrar al GPS, General Purpose Problem Solver, solucionador de problemas de proposición general. Esta tecnología lo que hace es definir los pasos necesarios para cambiar de un estado inicial a una meta deseada. Por cada problema se da un set de dos operaciones llamadas precondiciones y 3 postcondiciones. Es decir, el GPS intenta reducir las diferencias entre lo que se genera en un estado inicial y la meta deseada. Y eso es todo. Mi nombre es Luis Castro y voy a hablar sobre las TICs. Las TICs son todas aquellas tecnologías de la información y la comunicación. Son todos los recursos que se utilizan como ser herramientas y programas para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como las computadoras, los teléfonos y los televisores. El desarrollo de las TICs no solo genera un impacto en el derecho, sino que afirman como materia de estudio en el derecho informático.
Así que en el campo del derecho se puede decir que la inclusión de las tecnologías de la información han tenido un avance bastante importante desde el punto de vista cuantitativo. No es así cualitativo, debido a que con el rápido desarrollo e incorporación de las computadoras en el cotidiano quehacer de los estudios jurídicos, incluso de los juzgados, en el caso del Poder Judicial de la Nación, los juzgados federales ya tienen incorporado el expediente de manera digital y lo pueden ver online, también las presentaciones, y recientemente se incluyó lo que es el token, la firma digital encriptada en el Poder Judicial de la provincia de Formosa, cosa que organismos nacionales ya lo tenían incorporado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que podemos utilizar tanto como un TICS, la firma digital, para validar nuestra firma acá en Formosa, en Clorinda. Yo presento, no hace falta irme hasta Clorinda a presentar un escrito en la aduana, sino que directamente le podemos mandar con el token encriptado y ya está. Es totalmente válido. Claro está que obviamente toda esta tecnología trajo aparejada una serie de normas y de regulaciones, como ser las normativas SOPA, PIPA y ACTA. Son proyectos de ley donde se busca parar la piratería y proteger el derecho intelectual. Tienen como objetivo, como decíamos, terminar con el robo del material que está protegido por derecho de autor. Como bien sabemos, todas estas tecnologías que se incorporan dan pie a que haya una piratería en el sentido, por ejemplo, de los libros, de los derechos de autor. Hoy en día se pueden encontrar en distintas páginas, descargar estos libros, compendios que valen miles de pesos, resumidos en un PDF. Si bien no es lo mismo, es una facilidad que la tecnología nos está dando. La ley SOPA impone a los proveedores de Internet ejercer de vigilantes para detectar todas las páginas que compartan contenido ilegal y otorgar inmunidad a los proveedores de Internet si bloquean las partes de usuarios que no hayan cometido delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno puede cerrar páginas alojadas en Estados Unidos y que permite descargar el contenido de derecho de autor, violando por lo tanto todo lo que es la propiedad intelectual. Un claro ejemplo es el torrent, ¿sí? La conexión P2P, fue el Napster y otras plataformas digitales que dieron lugar a la piratería, amparándose en que una compartía lo que el otro estaba compartiendo y eran un mero intermediario. Entonces el Departamento de Justicia, por ejemplo, de Estados Unidos o acá el Ministerio de Justicia, puede cerrar páginas web sin una orden judicial y así impedir que se cobren los beneficios de anunciantes, porque bloquean directamente estos dominios de Internet y los buscadores como Yahoo, los motores de búsqueda, Yahoo, Google, eliminan esas páginas en los resultados. Es por esto que el gobierno de Estados Unidos, China, Irán y otras más pueden burlar la censura. O sea, se usan todas estas herramientas para burlar la censura, todas estas leyes, y bueno, atacan directamente a la piratería y buscan bloquear contenidos que ellos no desean. Y la ley PIPA, por ejemplo, también, que es la ley de protección IP, es un proyecto de ley, ¿sí?, que tiene como objetivo declarado brindar al gobierno de Estados Unidos y a los titulares del derecho de autor herramientas adicionales para restringir el acceso a aquellos sitios web dedicados a infringir o falsificar bienes, en especial sitios que no están en Estados Unidos, sino que están en Argentina, en África, en Asia, tal como pasó con Mega, que el señor que administraba Mega fue detenido y ahora tiene de vuelta su página a través de otro protocolo. Este hombre, si no me equivoco, fue detenido en Nueva Zelanda. Bueno, la ley PIPA es una versión reescrita del proyecto de combatiendo online las infracciones, que no logró ser aprobado en el 2010, y un proyecto similar fue aprobado en el 2011 en el Congreso de Estados Unidos. Y las normativas actas no solo se trata de una ley de un país particular, sino un tratado multilateral que se busca que sea aprobado entre varios países, tales como Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y otros países asiáticos. Aún está pendiente de ratificaciones por el Parlamento Europeo, todavía sigue dando vueltas a esa ley. El propósito de estos instrumentos legales que estábamos mencionando, la PIPA, ACTA, la ley SOPA, tienen reducir el incumplimiento y la infracción de los derechos de autor. ¿Sí? Entonces,
¿Qué hacen? Buscan proteger a todos los generadores de contenido audiovisual, de literatura y otro más. Bueno, entonces el propósito, a raíz de todas estas normativas que fueron surgiendo para cuidar la propiedad intelectual y los países poder regular el contenido de Internet, los países del mundo, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, nace la Deep Web. La Deep Web o la red profunda es conocida como la Internet invisible, engloba toda la información que se encuentra en la web, pero que ya no se encuentra indexada o no está indexada directamente por los motores de búsqueda, tanto como Google o Yahoo. Es por eso que todo el contenido público online no es rastreado ni encontrado por el usuario en la red. ¿Cuáles son las características principales? Posee entre 400 y 500 veces más información que la web normal. El 95% de la web profunda es de información accesible al público y no hay que pagar nada. Hay 200 millones de sitios web aproximadamente. La relación contenido-calidad es respecto 1000 veces superior, ya que no tiene ninguna limitación al contenido. Es decir, encontramos desde armas, drogas, cómo fabricar una bomba, contenido sexual ilícito, lo que sea. Bueno, estas páginas tienen una forma de entrar y es a través de un software que protege la identidad y hace que nuestro IP público se pierda en la cantidad de servidores a nivel mundial, el más común es el Tor. Hay diferentes niveles de la web profunda. Hay diferentes niveles de la Internet profunda, de la Deep Web, y hay que diferenciar entre lo que se ve cotidianamente, que comprenden todas aquellas páginas que vemos a diario, los diarios, los blogs, las redes sociales, y están las web invisibles, como ya hablábamos, que son aquellas páginas que no son rastreadas por los buscadores tradicionales. Páginas de descarga pirata como Torrent o descargas masivas, foros, Union, Chan, portales de pornografía infantil, ventas de objetos, como hablábamos, de tráfico de armas, de órganos, son todos aquellos que se encuentran en la Deep Web. También están las redes gubernamentales en la parte más profunda y sitios de acceso web restringido como programas de espionaje, la CIA, el FBI, nuestra AFI, están todos en la Internet profunda en los más bajos de los niveles. Las páginas pueden terminar en la Deep Web y sí, deben tener los contenidos que son totalmente ilícitos, que se encuentran publicados en la misma y están en un formato no indexable para los motores de búsqueda tradicionales. Por otra parte, también están protegidas por contraseñas o un sistema de captcha, que son los famosos sistemas de verificaciones, un recuadro, marcar diferentes cosas o poner una cantidad de alfanumérico, ¿sí? Y por último, el acceso a la información administrativa de la página de la red se realiza a través de su propio buscador y por este motivo se aloja en la Deep Web, como hablábamos del sistema de Tor. Bueno, la pregunta que todo el mundo se hace: ¿cualquiera puede acceder a la Deep Web? Sí, cualquiera, si bien no es recomendable que cualquiera lo haga, ya que puede ser engañado, puede entrar en una estafa, le pueden quemar la computadora, ¿sí? Siempre hay que tener todos los recaudos necesarios para no sufrir esta intromisión o este daño a través de un virus informático, que puede ir desde quemar el disco rígido hasta quemar la computadora, bloquear los datos a través de un ransomware o un adware o un virus común. Entonces lo importante es que esté bien protegido a la hora de entrar a esta red. Decíamos que justamente queríamos saber cuáles son esos buscadores una vez que entramos a través del Tor, y son diferentes. Son de Complete Planet, que se utiliza para diversos temas, el Archive, que es un sistema de IA, el Sirius, que se utiliza para la búsqueda de información científica, el Infomani, que busca materiales escolares de todo tipo, y también el Freelance, que son para datos económicos. En conclusión, sabemos que la Deep Web hoy en día tiene su parte negativa y su parte positiva. En cuanto a su parte positiva, se resalta que muchos estados a nivel mundial están bajo órdenes de un tirano o de un dictador, y la única forma de mostrar al mundo lo que pasa es a través de la Deep Web. Es un lugar de libre expresión, cualquiera puede decir lo que quiere o hacer lo que quiere, no hay limitaciones de algún tipo.
Y bueno, así como no hay limitaciones, está la parte mala de esta falta de limitación, que es encontrar videos de asesinatos, abusos, venta de armas, de drogas, fábrica de bombas, en fin, un sinfín de contenidos que lamentablemente están y se los puede encontrar. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.